también vamos a incorporar ácido ascórbico, ascorbato de sodio, eritorbato de sodio o sus derivados. Las etapas más importantes en el proceso de enrojecimiento del embutido son la reducción del nitrato de potasio a nitrito de potasio, la reducción del nitrito, ¿sí?, de potasio a óxido nitroso. Hay que tener en cuenta que esa reducción de nitrato a nitrito, como les expliqué, es un proceso microbiano y se produce por la acción de los cultivos, ¿sí?, iniciadores, ¿sí?, están estos microorganismos que van a iniciar este proceso. La reducción de nitrito hasta óxido nitroso se produce por procedimientos químicos, es decir, que de nitrito a óxido nitroso se va a llegar a través de un agregado o a través de una reacción química. Vamos a agregar un compuesto químico que en este caso es uno de estos ácidos, es un ácido ascórbico, uno de los derivados de los ascorbatos, para lograr, ¿sí?, esta reducción. El ácido ascórbico, ascorbato de sodio, eritorbato de sodio, intervienen directamente en el proceso de enriquecimiento y generan la cantidad óptima de óxido nitroso, que es el color característico, ¿sí?, de este producto, curado, ¿sí? Este es un embutido seco, crudo, curado. Entonces, si utilizo preparados en una formulación, un preparado, en donde yo tengo en la lista que tengo que usar ácido ascórbico para justamente preservar el color, yo voy a tener que considerar si también utilizo nitritos. Si yo utilizo en una formulación ácido ascórbico y utilizo nitritos, yo tengo que evitar mezclarlos, ¿sí? Un error muy común, muy frecuente, que genera muchos defectos a posteriores, es mezclar este tipo de sales. Entonces, si en esta formulación yo tengo ácido ascórbico y tengo nitritos, recuerden siempre utilizarlos o agregarlos separados, ¿sí?, a la mezcla. Si ustedes están trabajando con un preparado donde hay una mezcla de sales curantes o nitratos y ascorbatos de sodio, o nitratos y ácido ascórbico, ustedes pueden mezclar, no va a pasar nada, pero por lo que hemos podido observar como defectos en embutidos y hemos contemplado la luz de bibliografía, es para nosotros importante que ustedes tengan en cuenta esto para evitar errores, sobre todo en empresas, o errores que a veces no sabemos por qué se dan, pero bueno, es una de estas causas, ¿no?, la mezcla de dos sustancias. La presencia de residuos metálicos en la pasta de embutidos, cuando las cuchillas que cortan la carne, las picadoras, esas cuchillas no están limpias, hay residuos metálicos. Esos residuos metálicos van a generar la aparición de manchas negras en el producto final, en nuestro embutido seco final, ¿sí? Entonces, es importante las cantidades, siempre vamos a trabajar en los rangos que nos recomienda el Código Alimentario, y en el caso de ácidos ascórbicos, sus derivados, 0.05%. Cultivos iniciadores. Bueno, los cultivos iniciadores, los cultivos son los microorganismos, ¿sí? ¿Iniciadores de qué? Iniciadores de las reacciones microbianas, estas reacciones de transformación, estas reacciones de reducción de los nitratos a los nítritos. Por eso podemos hablar de cultivos iniciadores. Estos cultivos iniciadores nos vamos a encontrar en el mercado con distintas opciones, ¿sí? Por ejemplo, el formulado puede tener distintos tipos de microorganismos de acuerdo al tipo de producto que nosotros querramos elaborar. Y por otro lado, también el tipo de embutido que nos querramos hacer. En el caso de que nuestra empresa o nosotros decidimos hacer un embutido seco con una maduración de 10 o 12 días, voy a utilizar una cantidad o un determinado grupo de cultivos iniciadores que van a ser distintos a los cultivos o microorganismos que yo voy a utilizar en el caso de elaborar un embutido que tenga una maduración, que comience una maduración a partir de los
40 o 60 días que yo lo pueda tener terminado. Entonces, de acuerdo al producto final, va a ser el tipo de cultivos que yo voy a elegir. Va a ser el tipo de cultivos iniciadores, porque yo los voy a agregar a la pasta, acá, yo lo voy a agregar a esa mezcla, pero la acción de estos cultivos va a ser diferente, va a ser en distintos tiempos, va a ser generando a lo mejor las mismas reacciones, pero en distintos tiempos de elaboración. En el caso de que yo utilice un producto, yo utilice o quiera elaborar un embutido de maduración lenta, es decir, que yo voy a obtenerlo a partir de los 40 o 60 días. Los microorganismos van a comenzar a actuar, ¿sí? Al inicio, van a tener que trabajar a la mitad y después van a seguir trabajando en la fase de maduración, pero van a trabajar de una manera más lenta, es decir, que esa reacción de reducción de nitratos a nitritos va a ser una reacción más prolongada, va a ser una reacción más constante, ¿sí? Ahora, cuando yo trabaje con embutidos, que los quiero hacer muy rápido, de maduración rápida, bueno, la transformación de nitratos a nitritos tiene que ser muy rápida y el tiempo de acción de estos microorganismos va a ser como más cortito, porque tengo menos tiempo, ¿sí? Entonces ahí trabajan diferentes tipos de cultivos, vamos a trabajar con distintas cantidades y también vamos a obtener productos totalmente diferentes, ¿sí? Bien. En el caso de los cultivos de emplume, ¿sí? Una vez embutida la masa, se debe sumergir o rociar las piezas con una solución que contenga el cultivo de superficie. Con respecto a los cultivos iniciadores, los cultivos iniciadores ya expliqué que justamente inician un proceso, ¿sí? Inician este proceso de reducción de los nitratos. Expliqué que son distintos tipos de microorganismos. ¿Sí? En los cultivos iniciadores van a, hablando de cultivos con microorganismos, van a trabajar bacterias, principalmente bacterias, mientras que en el caso de, cuando hablamos de cultivos de emplume, son aquellos microorganismos, ¿sí? Que van a terminar nuestro producto en la fase de maduración, donde nosotros una vez que tenemos embutido completo nuestro producto, vamos a sumergir o podemos rociar también con estos microorganismos y dejamos que actúen. Se ve esa superficie como algodonosa, ¿sí? Sobre la tripa, y esto lo que hace es favorece el intercambio gaseoso, la permeabilidad, ¿sí? Del agua, y hay todo un intercambio que va a generar también condiciones sensoriales diferentes, ¿sí? Y van a cambiar las características organolépticas del producto. Entonces, cuando hablo de cultivos de emplume, estoy hablando ya de la fase final de maduración. Y por lo general, estos cultivos de emplume se utilizan con aquellos embutidos que tienen una maduración larga, ¿sí? Es decir, aquellos que yo busco un olor, un sabor, características distintivas, por lo tanto tienen mayor tiempo de maduración y obviamente tienen un costo mayor en el mercado. A estos embutidos yo voy a agregar este cultivo de emplume, ¿sí? Ahora, si mi embutido es un embutido muy de maduración corta, son esos salames que yo en 10 días, en 12 días y tenerlos listos, obviamente yo no voy a trabajar un emplume en este tipo, ¿sí? de productos, pero sí voy a trabajar con cultivos iniciadores, que obviamente me vayan a potenciar esta maduración rápida. Y en el caso de cultivos de emplume, estos que vamos a trabajar al final, en el caso de las maduraciones lentas o de maduraciones largas, por lo general no son bacterias, ¿sí? Por lo general estamos hablando de otro tipo de microorganismos, por ejemplo, de distintos géneros de Penicillium.
Entonces, que son distintos tipos de hongos, es como que hay una gran cantidad, ¿sí?, de hongos que se utilizan en esta mezcla que nosotros llamamos cultivos de emplume y que se están estudiando por los distintos beneficios que están generando en nuestros productos cárnicos. Entonces, bueno, cuando hablamos de cultivos, relacionados a cultivos o microorganismos relacionados con el embutido seco, justamente primero vamos a dividir qué tipo de embutido es, de maduración lenta o de maduración rápida. Entonces, si es de maduración lenta, vamos a tener cultivos iniciadores, por general bacterias que vamos a agregar a la planta para tener una maduración rápida en un embutido seco en 10-15 días. Y si vamos a trabajar embutidos en donde buscamos una maduración con mejores características, una maduración lenta, a partir de los 40 días hasta los 60 días, o un poco más, estas maduraciones van a trabajar con cultivos iniciadores, vamos a trabajar con bacterias, vamos a incorporar, y también vamos a agregarle la parte final, ¿sí?, cultivos de emplume, ¿sí?, que además de trabajamos entonces ahí con otro tipo de microorganismos, que dijimos que ya no eran bacterias, sino que eran hongos, ¿sí? Bueno, esto está dentro de lo que es la microbiología cárnica, que también es una ciencia que nosotros consideramos dentro de lo que es la ciencia del procesado cárnico. Bien, tenemos también condimentos y especias, pimienta negra, blanca, coriandro, nuez, moscada, ajo, enebro, que se utilizan para reforzar y mejorar el sabor del producto final. Todos los distintos tipos de embutidos secos tienen distintos condimentos, distintas especies que van a darle las características definitivas, ¿sí? Entonces, este juego de especias y de condimentos van a aportar esas características únicas de cada formulación. Bueno, como actividad a esta primera clase, vamos a realizar un cuadro con los diferentes aditivos, ¿sí? Y vamos a hacer un cuadro que tenga los distintos tipos de aditivos y qué finalidad tiene cada uno de esos aditivos en el embutido seco. Es decir, vamos a hacer un cuadrito en donde vamos a poner la sal y qué es lo que nos aporta la sal. Vamos a hacer un cuadrito y ponemos los nitratos, qué aportan los nitratos al embutido seco. Si hablamos de ácido ascórbico o sus derivados, o cuál, qué aportan. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si usamos uno, otro, alguna recomendación, hacemos un cuadrito fundamental, así corto, pero para recordar cómo los tenemos que utilizar, las cantidades que tenemos que utilizar en este cuadrito, simplemente como para poder sacar la información importante de los distintos aditivos. Y también me gustaría que a medida que van leyendo o van escuchando la clase, puedan hacer una tabla, o la pueden anexar al cuadro anterior con los defectos, ¿sí?, más comunes. ¿Y cuáles serían las sugerencias técnicas de acuerdo a lo que estudiaron para poder evitarlos? Esto es importante porque estos defectos están relacionados bien justamente por malas elecciones en la materia prima, condiciones de temperatura que tenemos que utilizar para trabajar la carne. Bueno, hacer un cuadro, cómo podemos hacer para evitar los defectos mencionados en nuestro proceso de elaboración. Es importante que realicen esta actividad con los recursos dados, ¿sí?, en esta clase, ¿sí? No tienen que buscar ninguna otra información, simplemente con los datos que tienen en esta clase, y les va a quedar a ustedes también en el aula la PowerPoint, también sin audio. Así que bueno, muchísimas gracias y hacemos en breve la parte 2.